estamos de vuelta en tiempo de tertulia y me acompaña hoy aquí a mi vera Rubén Arranz. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Encantado, como siempre. Un domingo fantástico, de buen tiempo, va a llover, tarde melancólica, fantástico, se acabó el terrible verano. Empieza el otoño, la época se acabó el verano de ya. los países desarrollados, correcto, el otoño. Bueno, Rubén, bienvenido, periodista de investigación del Independiente y además colaborador, bueno, de muchos programas cada vez más, de lo cual me alegro enormemente, pero también de este, que tienes además una sección de gran interés que está gustando mucho a nuestra audiencia, La Lupa, donde abordamos temas en profundidad. También nos acompaña esta mañana Elisa Vigil, diputada de la Asamblea de Madrid del Partido Popular. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Pues feliz de estar con vosotros, siempre en esta fachosfera maravillosa que los domingos te da otra vitalidad, ¿no? Esto de la fachosfera, en fin. Y hoy tengo que anunciar una nueva incorporación. Ya lo vengo diciendo desde hace tiempo. Estamos esta temporada con novedades y con nuevos tertulianos y colaboradores, y tengo el inmenso placer de anunciar por primera vez aquí en esta casa Marcos de Quinto, fundador de Pie en Pared. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí de meritorio, y vamos a ver qué tal sale. Saldrá bien, para estupendamente. Ver si repito. Por supuesto que sí. Bueno, señores, hoy tenemos mucha colada pendiente, mucha ropa sucia que limpiar. Empecemos por lo último. Ayer abordamos en profundidad todo lo relacionado con el caso de Begoña Gómez, que se va a enfrentar muy posiblemente a juicio, y encima a juicio con jurado por un delito de malversación de caudales públicos debido al uso personal de una asesora de Moncloa para sus negocietes. Ayer estaba previsto que se personasen los imputados en esta causa, empezando por Begoña Gómez, ante el juez Peinado, que ayer tenía guardia en el juzgado, y oye, no se le ocurrió mejor cosa que aprovechar, además, siendo el día de su cumpleaños, decir, oiga, vengan aquí y les comunico personalmente que en caso de que haya juicio por malversación, se van a enfrentar al jurado. Muchos esperaban que fuera la propia Begoña, pero Begoña no apareció, tampoco apareció la asesora ni el delegado del gobierno. Aparecieron, eso sí, sus abogados. ¿Esto era previsible, Rubén? Pues es una buena pregunta. Desde luego llama mucho la atención. De lo de ayer leía la crónica que publicó, además muy rápido, mi compañera Irene Dorta, y llamaba mucho la atención porque lo que destacaba estaba todo perfectamente acordonado, como en otras ocasiones en las que Begoña había acudido. Estaban los 50 manifestantes de Hazte Oír que decían que la detengan, que es peligrosa, malvada, y bueno, o sea, no recuerdo una canción que de hace unos cuantos años, un hit del verano, y habían puesto una pancarta, que la detengan, que es una mentirosa, malvada y peligrosa, ponía la pancarta. Pero ellos habían pedido el permiso para entrar por el garaje, había personal de seguridad de Moncloa arriba, a sabiendas de que Begoña Gómez no iba a ir, en lo que evidentemente es un nuevo desafío a la justicia, y es una nueva sensación, una nueva forma de transmitir esa impunidad de, oiga, que soy la esposa del presidente del gobierno. En cualquier caso, hay un par de detallitos de esta semana que creo que merece la pena destacar en esta intervención. La primera, yo no soy ningún experto en tribunales, pero me llamó la atención que la causa del fiscal general del Estado, la abogacía del Estado, demostrara tanta intensidad en la defensa del propio fiscal. Y lo que me ha llamado sobre todo la atención es la intensidad que la Fiscalía, unos días después, ha expresado a la hora de defender a la propia Begoña Gómez y de pedir el archivo de la causa por malversación, pese a que no recuerdo en qué periódico lo leía hoy. Hay 121 correos electrónicos que pueden ilustrar sobre en lo que se basa esta causa, no lo olvidemos, es en la utilización de una asesora, Cristina Álvarez, que se pagaba, que tenía un sueldo público para asuntos privados de Begoña Gómez. Y es en lo que está el juez Peinado. Veía una crónica, creo que era en Infolibre, medio, por supuesto, crítico con el gobierno. Totalmente. Entiéndese la ironía. Begoña Gómez no acudía a los tribunales y le fastidia el cumpleaños al juez Peinado. Es decir, ellos están con que todo esto es una causa personal, que no se están investigando unos hechos objetivos. Entonces, fíjate que la información a la que aludes, Rubén, lo publica esta mañana El Confidencial. Fiscalía pide archivar la malversación pese a detectar 121 mails privados de la cátedra de Begoña Gómez. Oye, qué casualidad, la Fiscalía pide archivar o absolver al fiscal general bueno, absolver no, porque no ha sido condenado. Archivar la causa del fiscal general del Estado, de Begoña, del hermano. Oye, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues ya está. Eso. Marcos. Sí.
Sí, bueno, yo creo que lo que está sucediendo es que se está viendo la estrategia de la defensa de Begoña. Es decir, la defensa de Begoña está tratando de cambiar que no sea el caso Begoña Gómez, sino que se convierta en el caso juez Peinado. Y para ello lo que está tratando de hacer es generar un conflicto con el juez. Porque el hecho, yo tengo entendido que el juez sí esperaba que llegaran, para él fue una sorpresa el que no se presentaran. Entonces esto ha sido una tocada de narices gratuita que hace Moncloa con el juez, para ver si el juez comete algún error, alguna tontería. Entonces esto es de manera continua, porque de hecho habían avisado y han pedido permiso para entrar por el garaje y habían puesto todo el dispositivo, que ese dispositivo cuesta dinero, pero lo han hecho porque es como el truco para montar todo el dispositivo y finalmente de manera coordinada los tres no asisten. Entonces yo lo único, pues es decir, aquí es este juez solo contra toda una maquinaria que está pinchándole de manera continua, provocando de manera continua, y espero que no caiga él en ningún error en estos momentos. Porque de hecho yo creo que la defensa de Begoña sabe perfectamente que si entra con el delito de malversación todas las pruebas pues son incuestionables y que probablemente lo más seguro va a ser condenada. Y la única salida es tratar de hacer algo dentro de lo que es el procedimiento para finalmente irse al Tribunal Constitucional y decir, oye, que ha habido indefensión, lo que sea y tal, y tratar de suspenderlo. Esa es la estrategia y por eso vamos a ver, pues en el fondo son temas gratuitos. Dices, ¿qué consiguen enfrentándose con el juez? Pues yo creo que lo tienen perdido y su única solución es acudir al Tribunal Constitucional provocándole. Totalmente, estoy muy de acuerdo con el análisis, porque lo que está intentando hacer el gobierno es desprestigiar, desacreditar al juez Peinado para que de alguna forma, luego, aparte de vender el relato, intentar anular el procedimiento en caso de que finalmente Begoña salga condenada, que todo apunta a que será condenada. Es que el número de indicios, no pruebas, porque las pruebas son en el juicio, ahora lo que hay son indicios. El número de indicios es de tal cantidad y de tal relevancia que deja poco margen a la duda. Hay que recordar que incluso la propia Begoña Gómez, en su última comparecencia ante el juez Peinado, dijo literalmente que, hombre, que sí, que Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, que alguna cosa le hizo a nivel personal, alguna gestión de sus asuntos privados, pero que eran favores excepcionales. Bueno, claro, luego ves los 120 mails o ves la declaración del ex vicerrector de la Complutense, donde decía literalmente que estaba en contacto con Cristina Álvarez prácticamente a diario. Entonces dices, bueno, vamos a ver, favores excepcionales como que no, Elisa. Bueno, sobre todo yo creo que la marranada que se ha montado ahora en la Fiscalía, y digo marranada no por los fiscales que todavía siguen siendo independientes, sino por el fiscal general del Estado imputado y sentado en un banquillo, es que creo que, y esto es importante, que el Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Asociación de Fiscales que piden suspender a García Ortiz, es decir, al fiscal general del Estado, que hasta ahora no se había considerado que fuese relevante el apartarlo de su puesto de fiscal general del Estado. Es decir, tenemos al fiscal general del Estado imputado solicitando su propia fiscalía, que depende de él mismo, que le quiten los delitos a él y a Begoña y al hermanísimo, hombre, por supuesto. Imagínate por un momento la situación. La Fiscalía es un órgano jerárquico, entonces el fiscal que está llevando el caso de Álvaro García Ortiz es su subordinado. Totalmente. Entonces, imagínate la situación, que el fiscal le diga, oye, mira, que te voy a acusar, te voy a ir contra ti, a su propio jefe. Exacto. O sea, es todo surrealista. Entonces, bueno, ahora por primera vez sí que se ha admitido a trámite por parte del Supremo ese recurso de la Asociación de Fiscales, que yo espero de verdad que quiten de en medio a este fiscal general del Estado, porque Sánchez no lo va a quitar, porque al final sigue barriendo para su casa. Otra cosa más, aquí el único que queda por imputar es el perro de Moncloa. Todo llegará. Es el único que falta. Ahí yo tengo mis dudas, si el que ladra o el que no, pero lo que está claro aquí es que es el único que queda a día de hoy porque llamen a declarar. Entonces, esto es cada día más grave y no olvidemos Europa, que todo clama y se dirige al uno, al Supremo, al más guapo de todos, ¿no? Por lo menos lo que dice toda su gente de partido. Es muy preocupante a qué punto hemos llegado, porque yo creo que esto está desprestigiando ya no solo la figura de España a nivel internacional, sino la figura de los fiscales y opositores y jueces que sacan con muchísimo esfuerzo esa oposición y que tienen muchísimo mejor formación que la mayor parte de este gobierno corrupto,
que hay en España. Hay que recordar que Begoña, de momento estamos hablando de una pieza separada, la de malversación, porque el juez, dentro de los delitos que está investigando con el caso Begoña, este es el que está más avanzado. Y dice, bueno, pues esto lo podemos ir ya preparando para juicio, pero no solo está investigada por eso, está investigada también por el rescate. Bueno, por el rescate no todavía, pero está implicada de alguna forma en el rescate de Air Europa. Lo abordamos en su día, Rubén. Importante, Javier Hidalgo, uno de los mandamases del grupo Globalia, dueña de Air Europa, en los mensajes que se ha intervenido por parte de la UCO, aparece literalmente como Koldo avisa a Ábalos, oye, cuidado, que Javier está nervioso, que el rescate no llega y que va a llamar a Begoña. ¿Que va a llamar a Begoña? ¿Para qué va a llamar a Begoña? ¿Quién es Begoña? ¿Quién es Begoña? Podemos empezar a sospechar que había asuntos que el marido, por su profesión, por su situación, por su posición, no podía abordar y que a lo mejor se los derivaban a Begoña. Es una pregunta que yo creo que con las pruebas que tenemos, los indicios que tenemos sobre la mesa, nos podemos plantear. En cualquier caso, sobre lo que comentaba Marcos, hay un precedente, porque esta estrategia que están utilizando no es nueva, de hecho es puro PSOE, fue la de los ERE de Andalucía, cuando situaron la diana a la jueza Laya. Sí. Y después fueron al Constitucional, obligó a recalcular la sentencia y llama la atención porque todavía ahora mismo se habla de injusticia con los condenados y algunos de los que fueron condenados, entre otras cosas, por prevaricación. Por ejemplo, Gaspar Zarrías, están haciendo un negocio parecido al de Acento en consultoría. Es que les ha ido muy bien, pese a lo que han hecho. Mucho dinerito. Y este verano, además, publicábamos en el periódico una información sobre lo que había facturado, creo que eran 800.000 euros, si no recuerdo mal, en 2 años, la consultora de Zarrías, donde casualmente se demostró que había trabajado la fontanera del PSOE, la tenía a sueldo, mientras hacía sus trabajos de fontanería y pocería, que yo diría. Entonces, claro, al final, si realmente los corruptos, los condenados por corrupción, no pagan y siguen haciendo sus negocietes después de dejar la política, si tenemos una fiscalía que es dependiente y una abogacía del Estado que es dependiente del gobierno, aquí estamos hablando de una cuestión que es de todo menos democrática. Está a 100.000 kilómetros de una democracia funcional. Totalmente. Yo creo que el movimiento del juez Peinado de separando la pieza de malversación ha sido un movimiento muy inteligente, porque esa es la que va con jurado popular. Entonces, como ahí ya parece que la investigación estaba cerrada, pues bueno, lo ha separado en vez de esperar a mezclarlo con el resto de piezas. Y solamente un comentario cuando hablabas de lo del fiscal general del Estado, que es su subordinado el que hace de fiscal. Bueno, si su subordinado tuviera el valor que tendría que tener, actuaría como un fiscal decente y atacaría a su superior, porque probablemente entonces dejaría de ser su superior en pocos meses. Por lo cual, ese tipo de actitudes es la que uno quisiera ver en funcionarios públicos, como que es el fiscal que supuestamente debería de estar acusando a su superior y tener esa valentía. Que vea alguna película norteamericana que refleja ese tipo de cosas y que haga lo que tiene que hacer. Lo curioso, lo estrambótico de este país es que efectivamente los casos de corrupción que asedian al PSOE, en algunos de ellos, los investigados cuentan con doble defensa. La suya propia, que pagamos además en algunos casos todos nosotros, porque está la Abogacía General del Estado, como es el caso del fiscal general de Álvaro García Ortiz, y encima el fiscal. Es doble defensa. Sí, pero Manuel, fíjate una cosa. Si tú fueras fiscal en estos momentos, la actitud decente dentro de poquito tiempo, y vete a saber si en marzo del próximo año, o si no, como mucho, en 2027, ya no estará este gobierno. Y lo importante para los fiscales es que sean gente reconocida y gente prestigiada. Los que estén jugando a esto en la actualidad van a quedar marcados de por vida. Luego, en estos momentos, yo pido decencia a los fiscales decentes que hay dentro de la Fiscalía. Totalmente de acuerdo. Señores, hablamos del caso Begoña, que está ya a puntito de que Begoña se siente en el banquillo de los acusados. ¡Ay, Begoña, calienta que sales, amiga! Pero el que ya está, que se va a sentar, solo falta la fecha. Es el hermanísimo David Sánchez, el músico, el director de orquesta, el artista, que fue colocado presuntamente a dedo en la Diputación de Badajoz como
coordinador de conservatorios, que todo el mundo sabe que Badajoz tiene una red de conservatorios enorme y reconocida a nivel internacional, y requerían la figura de un coordinador. Bueno, esta misma semana la audiencia de Badajoz ha mandado al banquillo a David Sánchez por los delitos de prevaricación y tráfico de influencia. Será el primer familiar de un presidente del gobierno en activo que se sentará en el banquillo de los acusados, Rubén. A ver. Iba a decir yo, sorpresa las gaunas. El otro día hablaba un rato con Alejandro en Trampasaguas y me comentaba cómo en un momento en el que negaban que existiera nada, él pasaba por ahí, pero se fue a Badajoz a ver cómo estaba la cuestión y los vio moviendo muebles. Y claro, dijo, bueno, ¿pero qué es esto? Está moviendo muebles aquí donde se supone que decían que no tenía el despacho el hermano del presidente. Y claro, todo eso derivó en, como esa plaza se la habían creado, pues bueno, presuntamente para la cuestión, para que estuviera por ahí, pues se habían dado cuenta de que no estaba amueblado el despacho. Y este hombre, este buen periodista, les pilló. Y a partir de ahí, bueno, se ha sucedido la estrambótica declaración, la primera declaración ante la juez Viedma, en la que, oye, yo digo que cuando te acusan de que te han dado un puesto a sueldo y no vas a trabajar, a lo mejor deberías preparar un poco, porque le preguntaron quién es este señor, que al parecer era un jefe que tenía por ahí, y dijo, bueno, pues no sé muy bien a qué se dedica. Y pese a todo, pese a lo evidente, pese a que la plaza de coordinador de conservatorios, que si no tengo mal entendido, están enfrente uno del otro. Sí, está a unos 50 metros de distancia entre el conservatorio, que es el mismo conservatorio en realidad. Badajoz tiene 80.000 habitantes. Tiene que haber una vocación musical gigantesca para que haya 80.000. Debe ser como la Habsburgo. Viena, como Viena. Pero y a partir de ahí, todavía, pese a los indicios, siguen pensando que todo esto es una conspiración por la cual se utilizan a los familiares para dañar al presidente del gobierno. Oiga, no, que es que el que se ha excedido, presuntamente todo, por supuesto, en el ejercicio del poder, es usted. Y claro, la justicia pues le persigue, lógico. Fíjate, es que me lo has puesto votando y tengo que aprovechar para rematar. Esa declaración del hermano de Pedro Sánchez, yo nunca jamás me cansaré de escucharla, porque es que para mí no es una declaración, es un reconocimiento de culpabilidad, claro, del asunto, porque la juez de instrucción, espectacular, por cierto, en el interrogatorio, cómo ha llevado el proceso, cómo ha interrogado perfectamente a todos, pero es que esa declaración con David Sánchez preguntándole sobre dónde trabajaba, con quién trabajaba y qué hacía, es que eso merece recordarlo. La Oficina de Artes Escénicas, sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sí. Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. ¿Y quién la compone aparte de usted? ¿Usted es el jefe? Si alguien es jefe de algo, tiene que tener unos subordinados. ¿Quiénes son sus subordinados en la Oficina de Artes Escénicas? Vamos, yo lo primero que le quiero decir es que yo no tengo subordinados, o sea, yo tengo personas con las que colaboro y pues siguen siendo las mismas, personas del área de cultura. ¿Quiénes son concretamente? ¿Me puede usted decir los nombres? ¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días? Bueno, bastante con Ángel Seco. ¿Quién es este señor? Ángel Seco es... pues no le podría decir qué puesto tiene. Bueno, pues esto es lo que hay, es decir, es un festival del humor dentro de la tragedia que supone todo el caso relacionado con el hermano del presidente. Marcos. Sí, la verdad es que yo creo que esta persona, que además queda reflejado como es en este interrogatorio, pues a mí no me parece que sea una persona que tenga demasiadas luces y, oye, le han dado ese puesto, no le han investigado y ha dicho esas cosas. Yo creo que verdaderamente los que tienen que estar juzgados y a los que les tiene que caer una condena tremenda son a los que han tenido el poder de darle ese puesto de trabajo. Es a los que han tenido la obligación de investigar en la agencia tributaria y no lo han hecho. Esos
porque yo este hombre, mira, me da absolutamente igual este chico, pero sin embargo, gente que tiene cargos importantes, que están pagados por los españoles y tienen una responsabilidad de hacer que la ley prevalezca, han cogido y han mirado hacia otro lado. Y ellos son mucho más culpables que lo que puede ser este pobre chico que ya se ve que no da mucho de sí. Por ejemplo, yo he vivido en Estados Unidos y de Estados Unidos me fui a Portugal, por lo cual conozco muy bien que la agencia tributaria, siempre que un español se va a residir a Portugal, censalmente y no muestralmente sale en un listado para ser investigado. Desde el 2021, este hombre, el listado que ha salido en Guzmán el Bueno, en la agencia tributaria, alguien ha tachado su nombre año tras año para que no sea investigado por los inspectores. Yo EDATV, me acuerdo, en su momento fueron a Elvas con la foto de él para ir a ese sitio. Ese sitio no tenía ni agua ni electricidad y estuvieron enseñando la foto a todos los vecinos para ver si le habían visto. No le han visto. La agencia tributaria podría haber hecho eso perfectamente. La agencia tributaria te mira el Instagram, te mira todo para ver exactamente los días que has estado. Entonces, aquí lo que es de verdad vergonzoso es que gente que es durísima con todos los españoles, en este caso, hayan estado mirando hacia otro lado. Y esa gente para mí tiene muchísima más responsabilidad que este David, como se quiera apellidar. Y por supuesto, la gente que está manejando el presupuesto, que está manejando las contrataciones y que está manejando qué puestos de trabajo son los que se generan, funcionarios, y a quién se le otorga, esos son los que han hecho un delito. Y este de aquí, pues oye, a título de beneficiario, dice, oye, pues si me han regalado esto, me han regalado lo otro, por lo cual yo no sé si al final, dentro de todo este proceso, a lo mejor la condena que él puede tener, porque ha sido a título de beneficiario, pues sea a lo mejor más pequeña, pero quien no debería de salvarse son todos los que manejaban y tenían la potestad de utilizar el dinero público. Ahí hay una cosa muy breve, perdonad. Hay una cuestión que me parece relevante y fundamental, y es el valor que se da al dinero público. El dinero público que viene del esfuerzo de otros ciudadanos que se privan de disfrutar de ese dinero porque se lo pide el Estado para otros fines. Bueno, se lo pide. Sí, no os lo pide, por favor. Confisca, te lo quita. Dicho. Te lo quita. Eso es. Pero a partir de ahí hay una cuestión fundamental. Si usted está cobrando dinero público, si usted vive en un puesto en el que se le exigen determinados parámetros, entre otras cosas, controlar a quién se contrata y cómo se le contrata, si usted es un auditor, si usted es el presidente de la Diputación de Badajoz, si usted es el periodista de Televisión Española que le entrevista y no le pregunta por el intento de aforamiento derivado de las consecuencias que se deducen de este caso, usted en realidad está estafando al contribuyente, que es del que está cobrando ese dinero. Si se tuviera un concepto ciudadano de lo que cuesta ganar ese dinero, que se lo queda al Estado, y muchas veces, en muchísimas ocasiones, se utiliza para este tipo de cuestiones, de mamoneo, o se hace la vista gorda cuando uno tiene que actuar por cobardía o por seguir cobrándolo. Si hubiera una mayor conciencia de eso, de hecho es que creo que es lo que resulta fundamental para explicar la corrupción y para explicar la degradación de todo lo que está a nuestro alrededor. Pero no se tiene que resolver porque este hombre vaya a la cárcel 1 año, 2 años, 6 meses o lo que sea, sino porque se expulse a toda esa gente, correcto, funcionarios públicos y gente y cargos públicos que puedan haber estado metidos en esto. No los queremos los españoles más, que no manejen nada más. Fíjate que me ha recordado, Marcos, está muy bien traído, porque recuerdo, ¿os acordáis esa declaración que llamó tanto la atención a las puertas del juzgado del abogado de David Sánchez, dando la explicación de, poniendo el símil con una fiesta? No, claro, es que, a ver, mi cliente, en alusión al hermano del presidente, mi cliente es inocente. Porque esto es como si vas a una fiesta y de repente te encuentras con que te invitan a copas y a cocaína. Lo dijo así, literalmente. No, y de repente te encuentras con cocaína ahí. Oye, pues mira, que le han, como dando a decir, oiga, que a este hombre le han regalado un puesto y no tiene culpa ninguna. Bueno, yo creo que es culpable por aceptarlo. Pero en todo caso, lo relevante, y estoy una vez más muy de acuerdo con lo que has comentado, Marcos, lo relevante es, la clave es el que era entonces presidente de la Diputación de Badajoz, hoy líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y Hacienda. ¿Por qué Hacienda no investiga al hermano del presidente cuando investiga a todos los españoles que residen en Portugal, les hace una inspección o los tiene perfectamente controlados y al hermano no le pasa nada? Y encima, después de haber sabido
que el hermano del presidente en realidad no vivía en Portugal, vivía en la Moncloa, Lisa. Pero son tres elementos los que tiene que tener la agencia tributaria. Primero son los días que reside fuera de España. Entonces, eso de ahí es muy fácil de investigar y de hecho no lo han investigado. Segundo, ¿dónde están tus intereses económicos? Porque él puede tener un sueldo aquí en España, pero a lo mejor tiene unas ganancias superiores fuera de España, pero las tiene que demostrar en el impreso en el 720. Y este hombre no ha demostrado que tenga ingresos en Tailandia o en otros sitios. Entonces, su mayor parte de ingresos son españoles. Y tercero, que su familia no resida en España. Esos tres se tienen que dar simultáneamente y se tienen que investigar esos tres. Pero bueno, se ha decidido no investigar y bueno, pues suerte para él. Pero la obligación, para mí, es más culpable el que no ha investigado, que no esté de aquí, que bueno, que es un jetillas. Y ya hemos visto lo que da de sí este chico. Totalmente. Además, hay que recordar, durante la instrucción, la jueza llamó a declarar a los funcionarios de Hacienda que emitieron ese informe exculpatorio de David Sánchez, pero un informe que iba sin firma. Investigan a Isabel Díaz Ayuso. Que iba, exacto. Porque lo grave del asunto es que en democracia, en teoría, todos somos iguales ante la ley. Bueno, deberíamos ser iguales ante la ley. En este país, sin embargo, algunos son más iguales que otros. Bueno, yo sobre todo quiero destacar aquí una cosa, y es que recordando a Gallardo, que es ahora presidente del Partido Socialista en Extremadura, él decía que no, que él estaba súper tranquilo y que no se iba a aforar en ningún momento porque él quería ir ante el juez y explicar todo esto porque estaba todo justificado, porque es que el hermano de Sánchez es un músico estupendo, pero a mí me recuerda más al flautista Amelín, ¿no? Entonces, resulta que este señor que dijo que no se iba a aforar, obligó a 5 cargos del PSOE a correr la lista y dejar su acta de diputados para entrar y aforarse. Pero si os parece poco el asunto, y volviendo un poco atrás, este señor sinvergüenza ha metido al hermano de Pedro Sánchez en un puesto público pagado por todos los españoles porque le importa absolutamente todo un bledo y lo único que quiere es seguir manteniéndose como cabeza de lista en el Partido Socialista. Pero es que, además, Sánchez ordenó tanto a la policía como a la Guardia Civil de Moncloa a seguir encendiendo la autocaravana del hermano de Sánchez, Hombre, Elisa, que estaba aparcada en la Moncloa para que no se le gastase la batería. Mira, yo de verdad, o sea, ¿qué quieres que te diga? Me indignó mucho. Pero, por favor, vamos a ver, el pobre hermano deja la autocaravana en Moncloa 2 años ahí parada, es que si no se estropea el vehículo. Mi duda es, ¿qué menos que le enciendan el coche? Pero mi duda es, ¿él dormía en la autocaravana o dormía dentro del Palacio de la Moncloa? Esa es mi única duda, porque creo que es lo que deberíamos estar investigando. Ya no solo que es que nos están tomando por el pito el sereno, es que nuestro dinero está yendo a que esos policías tengan que estar encendiendo la autocaravana del hermano. Nuestro dinero está yendo a que se está expoliando fiscalmente al autónomo promedio, al pequeño y mediano empresario de nuestro país, sobre todo pequeño, y está teniendo unas paralelas de 1000 pares de demonios porque la agencia tributaria cobra pluses por meter esas inspecciones, que se han realizado más de 20.000 inspecciones este pasado año, que se recauda más que nunca en Hacienda, pero chiqui, no pasa nada, te lo quito aquí y te lo pongo allá. Hombre, yo creo que ya está bien, esto tenemos que ser un poco más serios. ¿Cabe un piano en una autocaravana? Lo digo seguro que cabe el piano, de cola. O compone sobre papel como Mozart. Más bien un organillo. No, lo que creo es que es una vergüenza es este sentido patrimonialista del Estado que tiene la familia Sánchez. Es decir, si este hombre ha estado viviendo o residiendo durante un tiempo en la Moncloa, abriendo botellas de vino pagadas por todos los españoles, comiendo, desayunando, tomando los croissants pagados por todos los españoles. Es decir, esto es una vergüenza, porque de alguna manera, es decir, como funciona una empresa seria, discúlpame que ponga un ejemplo, es decir, yo he tenido un avión privado dentro de lo que es de Coca-Cola Company de Estados Unidos. Si a mí se me ocurría, es decir, la compañía, yo utilizaba el avión, pero si a mí se me ocurría meter un pariente mío o un amigo mío en el avión, la compañía no me cobraba el billete, pero me daba el coste de ese pasajero como retribución en especie y yo pagaba impuestos sobre eso. Es decir, en España hay que darse cuenta que es el único país donde el primer ministro, porque no hay que olvidarse que Sánchez es primer ministro, que reside las vacaciones en centros y en palacios que pertenecen al patrimonio nacional. Eso solo sucede en Europa con jefes de Estado. Y Macron no es un primer ministro, es un jefe de Estado. Y el jefe de Estado aquí en España es el rey. Pero, sin embargo, tenemos la excepcionalidad que él, como primer ministro, pues sí se puede ir a los palacetes, se puede ir a Doñana y donde sea. Y eso debería, ya no digo que pagar, pero que sí se le considera como retribución
en especie el coste de sus desplazamientos en avión, de sus familiares que no tienen que ver con el negocio o sus residencias, y que abonara posteriormente en los impuestos la parte porcentual de esa retribución en especie. Lo hemos visto este mismo verano en La Mareta y lo estamos viendo desde el inicio de la presidencia de Pedro Sánchez con el uso absolutamente arbitrario, escandaloso y abusivo de los aviones oficiales. Sí. Y con la madre, los hermanos, los primos y tal. Si les preguntas por transparencia qué personas no te lo dicen, es secreto de Estado. No te lo dicen en el Falcon. Pero bueno, con respecto, un pequeñísimo apunte con respecto al uso discrecional e incluso político de la agencia tributaria, porque creo que hay que decirlo, aunque se exponga uno a consecuencias. El otro día hablaba con un fiscalista y me comentaba que todavía no se sabe cómo han tributado las huchas de solidaridad que recaudaron más de 12 millones de euros de los independentistas, las que sirvieron para defender la causa de los independentistas después de 2017. Si tú de repente no declaras un gasto bien o de repente te desgrabas una comida de trabajo que no puedes justificar perfectamente. Entonces, claro, hay un uso político de la agencia tributaria. Bueno, pues vamos a hacer una pequeñísima pausa y vamos a regresar con este tema, porque quedan aún algunos flecos pendientes, y luego vamos a hablar de las pulseras fake de AliExpress para, en teoría, proteger a las mujeres maltratadas y amenazadas por sus parejas y exparejas. ¿Ha dimitido la ministra de Igualdad? Amigos, no esperen milagros. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Por cierto, a todos aquellos que les gusten las canciones, la música que suena en este programa, la tenéis todos disponible en la playlist de La Trinchera en Spotify, y también tenéis enlace en redes sociales y en la web de radio. Estamos hablando de música. Bueno, esta es buena música, la que ponemos en este programa. Es muy buena música, a diferencia de los zambombazos. A diferencia de la música del hermano del presidente, que bueno, hombre, si fuera muy buen músico, entiendo que no necesitaría que le pusiesen en un cargo público, ¿no? Pero no ha sido el caso. Pero fijaos, y me gustaría retomar este corte, cómo Miguel Ángel Gallardo, que también va a ir a juicio por este caso de la colocación del hermano del presidente, defendía a David Sánchez. Lo que sí es importante es que, como consecuencia de este caso, hemos perdido a un gran profesional. Porque David Sánchez, el único delito que ha cometido es ser hermano del presidente del gobierno. Dice Miguel Ángel Gallardo que lo trágico de todo este asunto es que la Diputación de Badajoz ha perdido a un gran profesional, a un gran músico, David Sánchez, autor de La danza de las chirimoyas. ¿Te gusta, Lisa? Mira, es que el mundo, yo creo que nos están troleando, os lo decía con el micrófono cerrado. Bueno, esto es el ejemplo de la gran capacidad artística de David Sánchez. No, claro, es un director de orquesta conocido. Es que desde que él llegó, planeta. Los valses de Austria se bailan en Extremadura. O sea, yo creo que iban a mover la ópera de fin de año, ¿no? La iban a trasladar a Extremadura, ¿o no? Sí. Claro. La ópera de fin de año la van a trasladar allí para que sea David Sánchez el que sea el director de la orquesta. Yo, de verdad, os digo una cosa, esto me hace sentir mucha vergüenza ajena. O sea, ¿cómo se puede ser tan panoli? Porque es que esto es indefendible a todos los efectos, pero lo peor de todo, dices, es que este señor sigue como diputado. Porque sí. Y como líder del PSOE en Extremadura. Es que hemos llegado a tal punto de indecencia en la política de este país que la gente no siente vergüenza ajena y se va a su puñetera casa a esconderse debajo de una sábana. Pero ¿será quizás, Elisa, porque si salen de la política no tienen dónde caerse muertos? No te quepa la menor duda, porque esto no lo contratan. Vamos, tú vas a las listas del paro y es que te dicen, mira, usted no. El SMI. Suena un poco como de la cuando comedia, estás limpiando el teclado con una bayeta, ¿no? Sí. No, lo que es alucinante es que este hombre diga que ha perdido la Diputación un gran talento y tal. Digo, pero si nunca fue allí. Esa es otra, es que nunca fue a trabajar. No lo ha perdido, se lo perdió desde el momento que le contrataron y firmó, ya lo tenían perdido y ya no estaba. En fin, en definitiva. Bueno, señores, vamos a cambiar de tercio porque lo que está pasando en las 2 últimas semanas con el tema de las pulseras antimaltrato es un escándalo, uno más, monumental. Esta semana se ha producido la reprobación de la ministra de Igualdad en el Congreso, Ana Redondo. ¿Por qué?
Pues no solo por el escándalo en sí, el hecho de que haya pulseras antimaltrato que no han funcionado durante meses, sino sobre todo y especialmente porque tanto la ministra como el gobierno en su conjunto han mentido de forma descarada al conjunto de la sociedad diciendo que no había ningún problema y que las mujeres habían estado protegidas en todo momento y que aquí no ha pasado absolutamente nada, Rubén. Eso es lo que más me sorprende de todo, porque si se lanza un contrato, si no estoy mal informado, porque al final ha habido tanta distorsión esta semana que cuesta mucho sacar los hechos en claro, pero lo que podemos decir es que hubo un contrato que se licitó con un presupuesto casi 50 millones, ¿eh? Sí, pero 50 millones. Al final Telefónica consideró que era poco dinero para lo que que no le compensaba volver a presentarse. Se cambia de la empresa a Vodafone, hay un problema en la migración de datos y algunas mujeres quedan desprotegidas. A partir de ahí hay un sistema que es el que conecta, y hablaba el otro día con David Gutiérrez, que es el portavoz de la Confederación Española de Policías, y me decía, el problema es que el sistema, cuando avisa, nosotros no tenemos los suficientes agentes para dar una respuesta rápida, no solamente es de las pulseras, y a partir de ahí han generado un sistema de alerta que no cuenta con todos los recursos suficientes como para poder mantenerse y ser eficiente. Se ha demostrado durante estos días, bueno, aparte que en la memoria de la Fiscalía ya aparecía que había pulseras de este tipo, que había un problema con esto, que había que atender porque había mujeres desprotegidas, y a partir de ahí, con el problema sobre la mesa, con los policías denunciando que había mujeres que habían sufrido incluso una agresión, hablaban incluso de una víctima. Con esto sobre la mesa dicen que no ha pasado nada y que es un bulo de la derecha y de la extrema derecha. Volvemos otra vez a aquel discurso de que todo lo que no nos conviene es un bulo. Pero luego realmente al final, si eres ministra de Igualdad, si has basado una parte de tu política y sobre todo de tu propaganda en la protección de la mujer y se demuestra un fallo de este tipo, eres tú misma la que te tienes que ir porque realmente no has cumplido el principal objetivo que dice que tiene tu ministerio. Y a partir de ahí, ¿qué conclusión se puede sacar sobre esto y sobre el famoso Ministerio de Igualdad de Montero, Ángela Rodríguez Pam y compañía? Que no se dedicaban tanto a la gestión, a lo técnico, como a lo que realmente importa de ese ministerio, que es la propaganda. El que se convierta en bandera ese ministerio para captar el voto de las mujeres, que es lo que querían y por lo que realmente invertían. El otro día veía, se iban a gastar en campañas de publicidad dentro de la Dirección General de la Mujer en los próximos años, creo que eran 12 millones de euros. Es que están para la propaganda. Luego ya lo que es gestionar y lo que es cumplir con los único mandato de los pocos mandatos que tienen para proteger a las víctimas de la violencia de género frente a sus maltratadores, condenados en ese caso, eso no lo hacen de forma eficiente. Y todavía no dimite la ministra. Elisa y Marcos. Datos escalofriantes. En 2025 en España se han denunciado 14 violaciones al día, es decir, una violación cada hora y 40 minutos, y 39 agresiones sexuales al día, es decir, sin penetración, una cada 37 minutos. Yo os voy a dar unos cuantos datos de en qué se han gastado esos 511 millones de euros de presupuesto que tiene el Ministerio de Igualdad más bien de la desigualdad, ¿no? Porque recordemos que la ley del solo sí es sí, sabemos que ha llegado a disminuir las penas de más de 1.200 violadores y pederastas en España, entre ellos los de la manada, que fue por lo que empezó la ley, que hay que ser inútil, porque eso es de ser del género inútil y tonto. 2,8 millones de euros se han gastado en una campaña para fomentar la masturbación en los mayores de 60 años. 211.000 euros para la aplicación Me Toca y registrar públicamente cómo se dividen las tareas del hogar. 100.000 euros para el informe que concluyó con la afirmación de que las mujeres trans sufren más tabú por la regla que el resto de mujeres. 103.000 euros en seguir noticias críticas en prensa, traducido todo un sistema de control de la prensa, ¿no? 1,2 millones en la campaña Que el miedo cambie de bando. 17.000 euros en el estudio científico que concluyó que el color rosa oprime y reprime a las niñas. 2,8 millones de euros en campañas para la concienciación en materia de corresponsabilidad entre hombres y mujeres para el reparto efectivo del trabajo de cuidados. 370.000 euros en cursos virtuales sobre género, que escucha, que es que solo se apuntó 1/3 de las plazas disponibles siendo gratis. 2,5 millones de euros para promover la diversidad sexual con vídeos adaptados al horario infantil, o 14.000 euros para lanzar la educación sexoafectiva en niños menores de 6 años, 1,6 millones en la campaña Por Huevos, esa que hemos visto. Yo lo que le diría a la gente es que coma más huevos, que tienen mucha proteína, y 2,5 millones de euros en estudios y trabajos técnicos contra la masculinidad hegemónica. Es decir, aparte de invertirse todo el léxico posible para, decirnos, mira cuántos Pokémon tenemos que tratar de gestionar diariamente,
Han incrementado las violaciones, se ha incrementado la violencia contra la mujer, han dejado desprotegidas y revictimizando mujeres una vez más, que se han tenido que ver de frente con sus agresores, que han entrado incluso en las viviendas de algunas de ellas. Esto ya no es que tengas que dimitir, es que tiene que caer un gobierno en bloque, porque lo peor de todo es que ha dicho la ministra, bueno, pero no se ha muerto nadie. Hombre, solo faltaría. Solo faltaría Muchas que, gracias, señora ministra. Que encima usted, que tiene que defender y que han sido los abanderados de la violencia de género y salen en todas las manifestaciones del 8 de marzo con pelos en los sobacos diciéndonos al resto de mujeres cómo nos tenemos que comportar, solo faltaría que hubiesen asesinado a una de estas mujeres, que para rehacer su vida cuesta tanto trabajo, cuesta tanto salir de esos círculos, cuesta tanto denunciar. Es una auténtica vergüenza que el gobierno que se ha proclamado el más feminista sea el más machista, el más retrógrado, y que haya dejado la seguridad de las mujeres vendida a AliExpress. Marcos. Sí, bueno, un comentario a lo que ha dicho Elisa, porque eso del curso de masturbación para mayores de 60, quiero recordar que los mayores de 60 pues son de la generación del mayo del 68, de la generación del amor libre, y como haya que enseñarles cómo se masturba a estas alturas, pues yo creo que cierta experiencia deben de tener. En fin, comentar también solamente que se comentaba que parece ser que las pulseras anteriores tenían tecnología israelí, que entonces por eso han comprado las chinas de todo a 100. Pero si eso fuera una de las causas también, simplemente señalar que la ideología mata. La ideología mata, y lo ha demostrado el Partido Socialista, porque, por ejemplo, en el año 2020 se retrasó la alarma del COVID para no contraprogramar la manifestación del 8M. Total. Y posiblemente muchos miles de muertos se podrían haber evitado si eso no hubiera sucedido. En el año 2023, la ley del solo sí es sí beneficia a 978 agresores sexuales. Vete a saber lo que puede haber hecho algunos de ellos. En el 2024... todas esas políticas verdes pues hacen que no se emprendan las obras de canalización que se debería de haber hecho en la parte de Valencia, y esa dana se lleva más o menos a 200 muertos, por ideología también. Y en 2025, pues el apagón de abril, por el afán de colgarse una medallita y ser el país que antes ha llegado con 100% de renovables y tal, pues se consigue un apagón que gente que a lo mejor necesitaba pues estar conectada a determinadas maquinarias, pues se supone que ha habido como alrededor de 12 muertos. Ha muerto gente. La ideología mata, y con estas cosas de la pulserita, si la razón también ha sido ideológica en el sentido de esto de Israel y de comprar pulseritas de todo a 100 chinas, pues vete a saber si pasaría algo. Fijaos que comentábamos, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno? Porque lo lógico en un gobierno responsable es cierto, ha habido fallos, ha habido errores, exacto, pedimos perdón, hemos tomado medidas, lo hemos corregido, vamos a mejorar, se producen las dimisiones correspondientes, que esto es importante, que es que ya no es una cuestión, es que debería ser por vergüenza torera. Totalmente. La ministra de Igualdad debería dimitir por vergüenza torera. ¿Usted no sabe ganarse la vida fuera del ministerio? Váyase. La política, en democracia, se llega con un periodo temporal. No se llega para que te mantengas en el puesto de por vida, que es lo que parece que pretende Sánchez. Bueno, pues aquí no dimite nadie. No solo no dimite nadie, sino que, insisto, el gobierno ha mentido. Sánchez ha dicho literalmente que las víctimas han estado protegidas 24 horas, 7 días a la semana. Bien, veamos qué es lo que dicen los jueces al respecto. ¿Usted me confirma que los jueces advirtieron de fallos y manipulaciones en este sistema para que se corrigiese? Sí, bueno, no solamente que se advirtió, ya consta, como ha dicho muy acertadamente la periodista que me ha antecedido en la palabra, que en distintas conclusiones llevadas a cabo por todos los presidentes de las audiencias provinciales de España, tanto en junio del 2024 como en marzo de este año 2025, en sus conclusiones provisionales, y fíjese si son importantes, porque estaban tratando todo el tema de los tribunales de instancia. Entre sus conclusiones se cuela efectivamente el deficiente funcionamiento de este tipo de dispositivos electrónicos o telemáticos para el control de la prohibición de aproximación del agresor hacia la víctima. Bueno, esto es lo que dicen los jueces, que vienen advirtiendo desde hace muchísimo tiempo. Y atención, esto es importante, no solo es cuestión de que hayan fallado las pulseras, no funciona la geolocalización, los maltratadores se la pueden sacar con facilidad, incumplen las órdenes de alejamiento, no solo es eso, sino que como no funcionan las pulseras, no hay prueba. Cuando van a juicio por incumplimiento, no hay prueba y por lo tanto quedan absueltos, a pesar de haber incumplido las órdenes de alejamiento. Pues bien, esto es lo que dicen los jueces, lo llevan diciendo desde hace meses, advirtiéndolo desde hace muchísimo tiempo. ¿Pero qué dicen las víctimas? Atención.
Mi exnovio lo usaba para seguir maltratándome. Se pegaba horas y horas y horas dando vueltas por alrededor de mi casa. Siempre lo estaba dejando sin batería, o apagaba el dispositivo o lo rompía. Estuvo una semana entera sin localizar. Cometa siempre me decía que me pusiera en un lugar seguro y demás. Que ellos lo único que podían hacer era mandar los informes al juzgado. Eso me lo dijeron, y que no era la única, que había muchas mujeres más, muchísimos informes, porque es que pitaba un montón. Yo conozco una muchacha que le dio problemas de la ubicación. Él apareció en su trabajo, le pitó la pulsera Cometa, la policía estuvo allí, pero a la hora del juicio salió absuelto porque no había informe. En plan, no constaba que él había estado allí. Fijaos en la perversión de la ideología de género, como bien comentaba antes Marcos, la ideología mata. Y en este caso es evidente, porque por un lado se comete una injusticia terrible con el tema de las denuncias falsas, que existen a centenares y a miles por culpa de una ley que permite la presentación de denuncias falsas por doquier, y al mismo tiempo las mujeres que sí sufren un problema real de maltrato y de amenaza por parte de parejas, si es parejas, quedan absolutamente desprotegidas por parte del Estado. Elisa. Bueno, yo sobre todo quiero lanzar un mensaje en primer lugar de apoyo a todas estas mujeres víctimas y que se han visto revictimizadas, y que espero que el Estado pueda resarcir el daño que ha hecho, ya no solo a nivel psicológico, sino a nivel económico. Pero seguro que vamos a ver a esta señora ministra con los pendientes de plumas que porta habitualmente este próximo 8 de marzo, cantando que la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía el violador eres tú, echando la culpa otra vez a la justicia heteropatriarcal y diciendo todo tipo de salvajadas, porque estas mujeres solo se dedican a decir salvajadas y a señalar a los hombres porque odian a los hombres. No me extraña, teniendo lo que tenéis en vuestro Partido Socialista, no me extraña que odiéis a los hombres, porque todos están relacionados con la cocaína, con la prostitución. No me extraña que haya tanto miedo dentro de la izquierda con toda la gentuza de la que os rodeáis. Pero es una auténtica vergüenza lo que estamos viendo, y que nuestro dinero, 500 millones de euros, en vez de ir realmente a ayudar a estas mujeres a salir adelante, a rehacer su vida y a meter a esos sinvergüenzas en prisión, lo que han hecho ha sido liberar a pedófilos, a pederastas, a gentuza, a violadores, y dejar a estos sinvergüenzas libres para que puedan intentar asesinar una vez más a estas mujeres. Es vergonzoso. Y luego, encima, un dato muy importante, lo hemos comentado en este programa y lo seguiremos denunciando: las violaciones se han disparado en los últimos años. Las violaciones se han disparado, y desde luego no se ha reducido el número de víctimas mortales por violencia doméstica. Así es. A ver, hay un fenómeno en nuestros tiempos que creo que es muy ilustrativo y que se deriva de lo que comentaba Marcos, de que la ideología mata. Hay un momento en el que, yo lo digo porque merece la pena explicarlo, sobre todo para entender la reacción que vemos, que generalmente es la negación, porque no les hace falta otra cosa. Hay un momento en el que la izquierda, ya con el nuevo milenio, se da cuenta de que su defensa de las causas económicas ha fracasado. Total. El comunismo fracasó después de la caída del muro, se vio muchas décadas antes, pero ahí ya se escenificó, y a partir de ahí lo que vieron, y realmente al final el debate empezó en Francia, es que con la defensa de las causas económicas no les iba a servir, entre otras cosas porque la inmigración empezaba a llegar a los suburbios, sobre todo de París, y la gente que antes les votaba de los barrios obreros les estaba dejando poco a poco de apoyar. Y a partir de ahí se inventaron una cosa muy curiosa, que es esa ideología woke, que es la defensa de los vulnerables. Y en realidad no era una defensa, era simplemente la victimización. Primero lo compartimentaban. Las mujeres, diferentes colectivos, las mujeres son el 50%, no es ninguna minoría de la población, pero a partir de ahí generaron causas, generaron un discurso con una máquina que no paraba de generar léxico, de generar conceptos nuevos y completamente innecesarios, pero que servían para seguir a esas personas, para seguir manteniéndolas en esa esfera de victimismo. Y claro, eso se ha erigido como una especie de religión de sustitución para la gente que realmente cree en eso. ¿Qué sucede en estos casos cuando se denuncian estas cosas? Que ellos lo ven un poco como que eso es la denuncia que procede del lado del mal. Por eso solamente les hace falta la negación. No, mira, te lo está diciendo la derecha y la ultraderecha. ¿A quién crees? ¿A ellos o a quienes te protegen? Por supuesto, ellos son igual de ineficientes en la defensa de todas estas personas que lo eran en la defensa de las causas económicas de los obreros, de los pares de la tierra, del comunismo. Pero ahí siguen, es su siguiente excusa y se reinventarán. Bueno, pues llegados a este punto, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con más temas, porque también me gustaría comentar
¿Sabéis quién aspira al Premio Nobel de la Paz? Pedro Sánchez aspira al Premio Nobel de la Paz. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Me gustaría abordar un tema que es de gran importancia porque en estos últimos días se han producido cambios importantes a nivel internacional y qué mejor que abordarlo con uno de los grandes expertos en política internacional, como es el caso de Enrique Couto. Enrique Couto es fundador de VisualPolitik y experto en relaciones internacionales. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, Manuel, ¿qué tal todo? Bueno, un auténtico placer el poder contar contigo. Quería hablar contigo, Enrique, porque hay dos cambios que me parecen muy importantes que han sucedido en los últimos días. El primero, y me gustaría empezar por ahí, es con el tema de Ucrania. Rusia está empezando a tocarle las narices a Donald Trump, por decirlo de forma sencilla, aparte de provocar a los países de la OTAN enviando drones, enviando cazas que vuelan muy cerca del espacio aéreo de los países del este. Y Donald Trump ha dicho literalmente que si sigue por esta senda, que además de aplicar sanciones económicas y aranceles, pues que lo que va a hacer Estados Unidos, eso ya sí, es proveer de todo tipo de armamento a la OTAN para que la OTAN a su vez pues financie y ayude al gobierno de Zelensky en Ucrania. Y de hecho, y esto es lo más relevante desde mi punto de vista, Trump ha apoyado a Zelensky en la recuperación del territorio ocupado hasta ahora por Rusia. ¿Cómo interpretas este cambio de rumbo, Enrique? Sí, Manuel, como dices, ha habido un giro probablemente inesperado los acontecimientos, pero aquí tenemos que entender también dos cosas, ¿no? Porque hay dos posibles análisis un poco diferentes, ¿no? Dos posibles interpretaciones. Por un lado estamos hablando de Donald Trump, y Donald Trump es una persona que en los últimos meses ha dicho de todo sobre todo, y es una persona que habitualmente tiene un discurso y muchas veces lo modifica en función de las circunstancias. Eso tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Es cierto que Donald Trump llegó con un plan a la Casa Blanca. Él defendía claramente que la guerra en Ucrania era culpa de la incapacidad de negociar que había tenido la administración Biden y también el gobierno de Zelensky, y que eso con él se iba a terminar porque realmente se iban a poner sobre la mesa, pues la posibilidad de alcanzar un entendimiento que fuese beneficioso para todas las partes. Claro, con el transcurso de los meses esta posibilidad se ha viniendo abajo básicamente porque Moscú no da de ninguna forma su brazo a torcer, ¿no? Entonces, la primera interpretación que podemos hacer sobre estas palabras de Donald Trump, que sería la más esperanzadora de todas, es decir, es cierto que Donald Trump se ha dado cuenta de que con Moscú es muy difícil la negociación, que Moscú no tiene ninguna intención de parar el conflicto si no obtiene importantes ventajas o importantes éxitos por el camino, y por tanto lo único que le va a quedar a Donald Trump es alinearse mucho más con la OTAN, volver a fortalecer este bloque conjunto de presión y también posicionarse desde un punto de vista pues mucho más próximo o mucho más cercano a las posiciones de Kiev, de Zelensky, ¿no?, de Ucrania. Esa es una posible interpretación que es bastante razonable. La segunda, y es aquí también donde tenemos que ser un poco también pragmáticos o tener la cabeza un poco fría, es que Donald Trump en todo momento está hablando de que esta guerra, en todas sus últimas declaraciones está hablando de que esta guerra es básicamente una responsabilidad de Europa. Y él está hablando de la posibilidad de habilitar la venta de armamento para que sean los países europeos quienes lo compren y quienes a su vez se lo entreguen a Ucrania. Claro, esto plantea muchos problemas, porque aquí no estaríamos hablando de un apoyo decidido de Donald Trump a, digamos, la posición que podamos tener las principales potencias europeas o la posición de Ucrania, sino que estaríamos hablando tal vez de una forma de quitarse el problema de encima de la mesa. Es decir, de poner sobre la mesa, lo hemos intentado, hemos negociado, no hay forma, apoyamos a Ucrania, apoyamos a Europa, pero esta no es nuestra guerra, que es algo en lo que Donald Trump también ha venido insistiendo. Y por eso en todas sus comunicaciones, en todas sus declaraciones, él habla siempre de vamos a facilitar el armamento para que los países europeos de la OTAN lo compren y a su vez se lo entreguen a Ucrania. Y esto los ucranianos, Manuel, es algo que también tienen esta duda, ¿no? Si estamos ante el primer escenario o ante el segundo, ¿no? Un escenario muy favorable para ellos o un escenario no tan favorable, porque evidentemente Europa unilateralmente difícilmente va a poder llevar este conflicto a una posición que sea beneficiosa o ventajosa para Kiev, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo los ucranianos? Y lo ha hecho Zelensky en su última reunión con Trump en la Casa Blanca. Esencialmente decir, muy bien, si existe ese compromiso por parte de la administración Trump, si se ha producido este giro, este cambio de tuercas, vamos a pediros que nos proveáis, que nos entreguéis armamento mucho más avanzado o armamento con capacidades mucho más letales, ¿no? Concretamente, Zelensky ha puesto sobre la mesa un equipo muy concreto, que son los misiles Tomahawk, que es un misil de ataque a larga distancia que puede atacar a unos 2.500 kilómetros con una velocidad endiablada y una ojiva de más de media tonelada, ¿no? Entonces,
esto es lo que se ha puesto en la mesa y lo que el tiempo nos tiene que decir las próximas semanas para saber si Donald Trump está en un escenario o en otro es ver cómo se concretan las entregas de equipo militar a Ucrania, porque en estos momentos además el presupuesto que Washington tenía para ayudar a Ucrania ya está prácticamente agotado, es decir, ya no caben nuevas entregas de armamento financiadas a título propio y todo lo que se está haciendo es vender armamento a Europa para que Europa a su vez se lo ceda a Ucrania, pero también con muchos matices, porque el complejo industrial americano tiene problemas o tiene ciertas limitaciones de producción, entonces la entrega de muchos equipos van con fuertes retrasos. Esto que comentas, Enrique, me parece muy, pero que muy relevante, porque efectivamente ya sería un salto cualitativo el hecho de que Estados Unidos provea de armamento de alta tecnología, armamento más avanzado a Europa, para que a su vez Europa se encargue de lo que se tiene que encargar, que es la defensa de Europa y apoyar a Ucrania. Si me permites, aunque brevemente, porque nos estamos quedando sin tiempo, Enrique, tan solo un comentario. Hay avances importantes en un presunto o supuesto plan de paz para Gaza, en coordinación con Estados Unidos y los países árabes. ¿Ves factible que se pueda alcanzar ese plan de paz? Hay que encontrar una salida, es evidente. Lo que ocurre es hasta ahora, Manuel, es que Donald Trump ha llegado a varios acuerdos de liberación de rehenes con Hamás y todos ellos han sido tumbados básicamente por Israel, que entiende, el gobierno de Netanyahu entiende que estamos ante un momento histórico porque tiene una ventana de oportunidad abierta, entienden que la presión internacional va a ser muy fuerte, entiende que el tsunami de críticas va a ser enorme, entiende que va a tener un coste político muy grande, pero también saben que esta es una oportunidad que si se cierra no sabe cuándo se va a volver a abrir, ¿no? Y el objetivo de Benjamin Netanyahu y de su gobierno y en este caso del gobierno de Israel al completo es acabar con la influencia política de Hamás definitivamente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre. Es cierto que se está planteando este acuerdo, incluso hay quien se comenta que Tony Blair podría ser la persona responsable de encomendar esta nueva administración independiente en Gaza, pero vamos a ver qué ocurre porque a mí me resulta todavía muy difícil que veamos que Israel se fía de que países árabes vayan a establecer el control en la franja de Gaza. A mí eso me resulta difícil, hasta que, como se dice habitualmente, hasta que no lo veamos, creo que resulta difícil de creer. Vamos a esperar y lo vamos a seguir muy de cerca y para ello espero contar contigo para analizarlo en caso de que se produzca. Enrique Couto, fundador de VisualPolitik, canal en YouTube de referencia en política internacional y en otros muchos asuntos, experto en relaciones internacionales. Muchísimas gracias, Enrique. Fuerte abrazo. Muchas gracias, Manuel. Un fortísimo abrazo. Bueno, comentamos el tema de Israel. Ayer estuvimos comentando el tema de la flotilla, el tema del envío de un buque precisamente para escoltar a la flotilla basurilla de Ada Colau, Greta Thunberg y Lady Gaza. Lady Gaza o Barbie Gaza, una TikToker que esta misma semana ha negado, que es aberrante, ha negado que los terroristas de Hamás hubieran violado a las judías, que incluso alguna de las secuestradas pues que se había sentido mal, se había sentido fea porque los terroristas no la habían violado. Hay que ser miserable. Pero bueno, dentro del contexto de la guerra de Israel, estamos viendo cómo todo es una gran cortina de humo y hasta tal punto llega la cortina de humo, Rubén, que ha surgido, no sé de dónde, me imagino que desde las cloacas monclovitas, la idea surrealista de que Pedro Sánchez es merecedor del Premio Nobel de la Paz. Rubén, ¿cómo te has quedado? A ver, yo más allá de la reacción de medios independientes, como es El Plural, que publicó incluso una encuesta y un artículo, en la encuesta salió que se lo diera, por supuesto, claro. Qué sorpresa. A mí lo que me llama la atención es que no le hayan propuesto, teniendo 2 libros en el mercado, como Tierra Firme, que por supuesto escribió él y no Irene Lozano, no lo hubieran propuesto para el de literatura, o por su tesis para el de economía, porque era de comercio internacional, o por aquello del tratamiento que hace a cualquiera que se opone a él, dentro y fuera del partido, el de la concordia. A ver, todo esto es en realidad una tomadura de pelo. Lo que pasa que es verdad que, claro, ellos dirán de cara a un 2027 y si se lo dieran en 2026, a lo mejor volvíamos a remontar las encuestas. A lo mejor esto es un síntoma más de desesperación que de descaro. Pero, hombre, hay que reconocer que un ingrediente descarado sí que tiene todo esto. Pero lo más lamentable no es que lo propongan gente de la talla intelectual del ministro canario, que me gustaría pedirle una reacción algún día, por cierto, a ver qué tal lo hace, sino que haya medios de comunicación que se lo compren y tertulianos que estuvieran esta semana diciendo: bueno, ¿y a quién se lo vas a dar si no? Pues nada, pues a Pedro, por descarte. Pedro, Premio Nobel. Fijaos, esto está, evidentemente, forma parte de una campaña perfectamente orquestada, aprovechando que el presidente del gobierno
acudía a la Asamblea General de la OTAN junto con el rey y se hizo las grandes fotos, las grandes reuniones, las grandes declaraciones, pues qué momento más propicio para lanzar una campaña en change.org para que Pedro Sánchez sea merecedor del Premio Nobel de la Paz. Ha recibido esa campaña 3.000 firmas. O sea, ha votado Pedro Sánchez y su familia y amiguetes. Pero un medio muy próximo a Moncloa, como es El Plural, que básicamente es el medio del PSOE, ha publicado esta semana un artículo con el siguiente titular. Pedro Sánchez, razones para el Premio Nobel de la Paz. Y os leo literalmente. El autor, que se llama Diego Ruiz, dice: no pretendo que este artículo sea de genuflexión, ni de loas al líder, ni nada parecido. Si alguien tiene... pero, a continuación dice, si alguien tiene aún dudas de que con Pedro Sánchez estamos asistiendo a un político generacional y un estadista inequívocamente imprescindible para entender el devenir actual de la política mundial, es que o simplemente no tiene ni idea de esto, o le mueven la maldad, el odio, la ira y la envidia. Y continúa. No creo estar exagerando cuando digo que Pedro Sánchez puede compararse con personalidades como, por ejemplo, Nelson Mandela. Por este motivo, estoy convencido de que Pedro Sánchez merece sobradamente la concesión del Premio Nobel de la Paz. Firma el artículo Diego Ruiz. Atención. Militante del PSOE de Toledo. Sí, esto nos parecemos cada vez más a Corea del Norte. Solo falta hacerle una película que sea Pedro Sánchez ese hombre. Mira, Pedro Sánchez es en estos momentos el referente del conflicto y de la confrontación. Pedro Sánchez es el referente del Grupo de Puebla. Es el abrazadictaduras, el abrazatiranos, abrazamadero, felicitado por Hezbollah, por Hamas. Es decir, bueno, él le regaló el Sáhara, es decir, los saharauis le han importado absolutamente un pimiento. Y luego, además, es decir, reconoce al Estado terrorista de Hamas en Gaza sin ninguna condicionalidad, porque las condicionalidades hubiera sido básico, o sea, la liberación de rehenes, la entrega de los terroristas, elecciones libres y supervisadas, porque la gente, hay que liberar Palestina, hay que liberar Gaza de los de Hamas, el reconocimiento del Estado de Israel y sobre todo una cosa muy importante, que es que hay que exigir a los terroristas de Hamas, es decir, si se reconoce ese Estado, que se adhieran a la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y en esa Carta de los Derechos Humanos hay que reconocer los derechos de las mujeres y, por supuesto, de los colectivos LGTBI. Luego, ¿cómo vas a reconocer un Estado que no se adhiere a la Carta de los Derechos Humanos? O sea, y este es el que se va a llevar el Premio Nobel de la Paz. Esto es ridículo. Fijaos, no solo está pidiendo a la izquierda el Premio Nobel de la Paz. Hay algunos, algunes, que están pidiendo que Pedro Sánchez sea santificado. Sí. No. Sí. No estoy hablando de broma. Atención. Diputada socialista en la Diputación de Granada, Paqui Santaella. Y aunque ustedes quieran echarle la culpa de todo lo habido y por haber al señor Pedro Sánchez, que algún día lo haremos santo o lo elevaremos a los altares, cada uno decide sus santos. ¿Qué te parece, Elisa? Me parece... ¿Qué día le ponemos en el santoral? ¿Sabéis lo que pasa? Ya entiendo por qué no hay rodilleras en Decathlon. Porque es que esta gente las ha comprado todas. Entonces, Decathlon, el otro día fui a comprar unos protectores para los patines y no hay rodilleras, tampoco hay muñequeras, ¿no? Que sabéis que pues evitan, pues esa contorsión tan rara de muñeca cuando tienes que hacer estas ablaciones, supongo, porque en fin, es complicado. Pero yo voy a rescatar una frase que es estupenda. Dice, para 2026 le habrá dado tiempo a pacificar Gaza, repatriar a Puigdemont e indultar a la parentela, ¿no? Entonces, esto es clave, porque Pedro Sánchez, y comparto completamente el análisis que ha hecho Marcos aquí, él se quiere vender como el Dalai Lama. Él es guapísimo, famosísimo, y entonces a los únicos medios que concede entrevistas es a su televisión, a Radio Televisión Sánchez Española. Bueno, por cierto, el sueldo de Pepa es de 260.000 euros al año. Sí, pero bueno, como Inchaurrondo, que es de 204.000 euros al año también, ¿no? Entonces, el drama ya no es los salarios que tienen en la televisión pública que estamos pagando todos y que es Tele Sánchez. El drama es que a los únicos medios de comunicación que está concediendo entrevistas y demás es a los medios
medios de comunicación internacionales y se está queriendo vender como el pacificador. Yo le diría una cosa a Ángel Víctor Torres, que yo espero que nos escuche y si no que escuche el corte cuando toque. Él que es canario y que tanto le deberían preocupar todos sus compatriotas canarios, cuando le den este premio viciado de la paz, porque si se lo han dado a Obama, el que más guerras ha iniciado de la historia de Estados Unidos, el que más ha acabado con vidas de personas negras de la historia de Estados Unidos, si se lo han dado a Obama, por supuesto que se lo pueden dar a Pedro Sánchez. Espero que lo que ganen de ese premio lo dediquen a todas esas familias canarias abandonadas que 4 años después del volcán están completamente olvidadas a merced de todo. Es que es una auténtica vergüenza. O sea, aquí no estamos a los problemas importantes. Aquí no estamos a qué ha pasado en Canarias, que están abandonados, que están invadidos completamente, que ya no saben qué hacer con tanto barco que está llegando diariamente con inmigrantes. Es decir, esto es el descontrol absoluto, es el presidente del caos y quiere el Nobel para lavarse la cara y decir, pues mirad qué guapo sigo, ¿no? Pero es un comportamiento un poco de secta, ¿no? Es decir, no, yo total, creo que total, es como cuando tú vas a tu iglesia siempre te lo tomas en serio, pero cuando escuchas los de los otros siempre te ríes un poco. Y hombre, esto ya... Pero fíjate hasta qué punto es secta, que no puedo estar más de acuerdo contigo, Rubén, que al mismo tiempo que intentan ensalzar la figura de Pedro Sánchez para que sea premiado con el Nobel de la Paz o que incluso sea santificado, a Javier Lambán, líder del PSOE en Aragón durante muchísimo tiempo, presidente de Aragón durante muchísimo tiempo, esta misma semana el presidente del Partido Popular, Azcón, le ha propuesto para ser premiado por sus valores constitucionales. Y en el anuncio, la gente... Los diputados del PP y del resto de partidos aplaudieron, a excepción de la bancada socialista. Es que hay que ser miserable, Marcos. Sí, no, esto de santificar a Pedro Sánchez, la verdad es que milagros puede justificar alguno, como por ejemplo seguir en el gobierno con toda la corrupción que le rodea. Es decir, esto realmente roza lo que es un milagro reconocible. Y lógicamente lo único que yo diría es que se aceleraran antes de que derribara la Cruz del Valle de los Caídos para santificarle, porque como lo haga, lo va a tener más difícil después. Fijaos, otro punto importante. En esta semana de ronda por Nueva York, Pedro Sánchez ha recibido un premio de manos de la fundación de Bill Gates. ¿Casualidad? No, hombre, no. Nos ha costado, atención, 130 millones de euros, que es el dinero que Pedro Sánchez ha donado muy generosamente a la fundación de Bill Gates, dinero de todos los españoles. Es decir, hablando en plata, Pedro Sánchez ha pagado o ha comprado un reconocimiento internacional para hacerse la foto con el dinero de todos los españoles. Terrible, ¿eh? Terrible. 130 millones o 160 millones que va a dar a Hamás, a Gaza, mientras, sin embargo, como bien estábamos comentando antes, por los afectados de la riada de Valencia siguen sin recibir ayudas. O, Rubén, noticia que has publicado esta semana en El Independiente. El gran altavoz mediático del gobierno, Radio Televisión Española, por fin ya sabemos cuánto cobra Pepa. ¿Cuánto cobra Pepa, la nueva directora de informativos de Radio Televisión Española? Pues cobra exactamente, lo digo porque a lo mejor en cantidades nos perdemos, 16 veces el salario mínimo interprofesional. Cobra más que su jefe. No digo que el presidente de Televisión Española, sino que Pedro Sánchez. Entonces, dentro de una casa que cuesta 1.198 millones de euros al año, que emplea a 7.000 personas, que cuestan 500 millones de euros al año y que ha reclamado, el presidente de RTV lo hizo el pasado jueves, más dinero porque considera que no tiene el suficiente. Pero se lo gana porque tiene un trabajo muy complicado. Defender a este gobierno es muy complicado. Yo creo que le pagan poco. Pues el premio Nobel de la Paz para Pepa. Fijaos, Pepa bueno, estamos hablando de más de 20, para que la gente lo sepa, más de 20.000 euros brutos al mes. Más de 20.000 euros brutos al mes. Pepa Bueno, directora de Radio Televisión Española. Precisamente esta semana ha habido un enfrentamiento que me gustaría rescatar, muy interesante, entre un diputado de Vox, en este caso Manuel Mariscal, con el presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López, a cuenta de, pues de la utilización partidista y política de la televisión pública. Pero como dice el refrán español, el último que ríe, ríe mejor. Y el último que va a reír en toda esta historia va a ser el pueblo español. Lo hará cuando Vox llegue a Radio Televisión Española y le despida a usted y despida a todos los que he citado anteriormente. Y Vox sí lo hará. Vox no hará como el Partido Popular, que se desentendió de Radio Televisión Española cuando gobernó con mayoría absoluta. Nosotros solo tendremos una duda, y es de si entramos a Radio Televisión Española con motosierra o con lanzallamas. Presidente,
Muchas gracias, señor Fijaos lo que ha dicho directamente Manuel Mariscal, diputado de Vox. La duda que tenemos es si entrar en Televisión Española con motosierra o con lanzallamas. ¿Cuánto me alegro de esa declaración? Es más, yo aporto algo más, señor Mariscal. Ni motosierra ni lanzallamas. Yo soy partidario de demolerla. Se demuele y fuera. Hay que derribarla. Que hay tiene que derribarla. aluminosis, tiene Metafóricamente. aluminosis, además. Marcos, ¿sería posible perfectamente cerrar y vender por trocitos Radio Televisión Absolutamente. Española? Yo además me había postulado diciendo, yo no cobro, me postulo durante 3 meses para dirigir Televisión Española con el único objetivo de cerrarla. Y no cobro salario, incluso hasta pagaría para poderlo hacer. Incluso. Y luego, dentro de 1 año, de 2, sí habría que refundar, pero en otro sitio, absolutamente, lo que sería una televisión pública con el español que tuviera influencia internacional. Pero eso habría que hacerlo de manera seria. Pero hay que acabar con los sindicatos, con toda la luminosis sindical que existe, aparte de la de los edificios. Bueno, estamos hablando de Pepa Bueno, directora de informativos de Radio Televisión Española, otra bien pagada. Estamos hablando de Telepedro, que ya no es Radio Televisión Española, no es la televisión de todos, no es la televisión pública, sino la televisión del gobierno. Telepedro, al servicio de Pedro Sánchez. Y dentro de esta Radio Televisión Española hay una tertuliana. Os decía antes que os iba a poner una canción ya para finalizar el tiempo de tertulia. Una tertuliana llamada Sara Santaolalla, que es una estrella, se ha convertido en una estrella mediática que pagamos todos los españoles y que, chicos, yo me declaro fan y admirador absoluto de los meconios que le han dedicado esta canción. Corre, Sara, corre, 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 Sara, corre, el intelecto te está persiguiendo. Nadie sabe de dónde salió esta tipa, pero está en la tele todos los santos días. Opinóloga del Temu, siempre esquiva la razón. Un cerebro le persigue, pero ella es más veloz. Sara Santaolalla, Super Johnny de televisión, Boca Chica en busca de atención. Sara Santaolalla, la poligonera de plató, dar vergüenza ajena es su obsesión. Sara es muy moderna y muy progresista. Le dice a las niñas que hagan guarrerías. Por cualquier meme te acusa de sexualizar, pero se hace fotos más propias del OnlyFans. Sara Santaolalla, Super Johnny de televisión, Boca Chanca en busca de atención. Sara Santaolalla, la poligonera de plató, dar vergüenza ajena es su obsesión. Corre, Sara, corre, 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 Sara, corre, el intelecto te está persiguiendo. Llévala a la tele, enchufa del micrófono, comienza el show de Sara, es el circo escatológico. En la 1 tiene un puesto al lado de su papito, soltando chorradas, buscando casito. Eres un machista. Sara Santaolalla, Super Johnny de televisión, Boca Chica en busca de atención. Sara Santaolalla, la poligonera de plató, dar vergüenza ajena es su obsesión. Sara Santaolalla, Super Johnny de televisión, Boca Chica en busca de atención. Sara Santaolalla, la poligonera. Bueno, Elisa, ¿te gusta o no te gusta? Me encanta, A mí me parece encanta. un hit maravilloso. Me parece otro hit para acompañar al hit del verano que hemos tenido este año. Sí que es cierto que... Ese lo hemos emitido también, pero no lo vamos a reproducir ahora. Pero sí que es cierto que bueno, esto se ha convertido en el Gandía Shore, ¿no? A mí Televisión Española me recuerda a Gandía Shore con todas las chonis polivalentes que tienen en primera plana, pero importante. ¿Cuánto cobra Sara Santaolalla? No lo sabemos porque desde que Sánchez está en el gobierno de España ha ocultado todos los salarios de la opinión sincronizada de la telebasura Chonilandia que tenemos montada en Televisión Española. En fin, pero aquí está Rubén y seguramente lo sacará, ya veréis, es cuestión de tiempo. Adrián, ¿cuál ha sido el resultado de la tuita encuesta? Pues Manuel, hoy preguntábamos a nuestros siguientes si creen que el hermano de Pedro Sánchez será condenado a ir a prisión. Nuestras opciones eran que sí, es totalmente culpable, no porque es inocente, o sí, pero no irá a la cárcel.
pues esta última opción con un 60% es la que ha ganado. Creen que sí que será condenado, pero no irá a la cárcel, y un 37% cree que sí, pero que sí que es culpable, y un 3% tan solo cree que no, que es totalmente inocente. 3%, ¿quién será? Sánchez, Begoña y el propio David, entiendo. David. Y Sara Santolaya. Y Sara. Vamos a escuchar lo que nos han dejado los oyentes. Que vaya el hermano a la cárcel es importante, aunque soy muy poco optimista al respecto. Lo que sí es importante es que vaya toda la banda y su número uno a la cabeza, esta banda que está destrozando y descuartizando este país. David Sánchez acabará en la cárcel. No se puede tocar las narices a los jueces de esa manera como está haciendo Sánchez, Bolaños y compañía. Es la sentencia de muerte de una justicia lenta pero que aplasta todo. Y qué casualidad que después de lo de Barbate la Guardia Civil está a tope para sacar todos los escándalos. Qué casualidad, ¿no? En fin, el músico y la licenciada vidriera van a terminar en la cárcel. Pues no sé si irá, pero debería. Así por lo menos tendrá allí su oficina, ¿eh? Le tendremos localizado allí en la oficina que le toque allí en prisión, ¿eh? Y así podrá componer la sinfonía de la chirimoya, del nabo, de la zanahoria, de la verdura, del cardo, del puerro y de la alcachofa, ¿eh? Puede hacer toda la gama de las verduras. Madre mía, ¿pa' qué? Si no fueron a la cárcel los mayores responsables condenados por el caso de los ERE andaluces, ¿cómo va a ir el hermano de Sánchez si quienes indultan, además de quedar impunes, tienen recompensa? Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros oyentes que han emitido su opinión y nos han llamado para darnos su opinión al respecto. Rubén Arranz, como siempre, un auténtico placer. Nos escuchamos y nos vemos en La Lupa. Encantado, oye, muy divertida la tertulia, me lo he pasado muy bien. Marcos de Quinto, ¿te lo has pasado bien? Me lo he pasado bien, pero sigo teniendo la L ahí en la espalda. De L nada, tú ya eres un titular de este equipo y de este programa porque, vamos, me ha encantado tus análisis y tu participación, así que te esperamos de nuevo en esta casa. Y Elisa Vigil, que tú ya eres una veterana también. Bueno, muchas gracias. Yo feliz y esperando a ver si llaman al perro o no a declarar. Yo tengo todavía mis ¿Cuál dudas. de los perros? Ay. Bueno, y a todos ustedes, nosotros continuamos. Ahora seguimos con la sección de Nuria Richard, no te equivoques, donde vamos a abordar, atención, la flotilla basurilla de camino a Gaza, que eso es más largo, se está haciendo el viaje más largo que el viaje de Ulises. O sea, es inacabable. ¿Llegarán algún día? Lo veremos. La trinchera de llamas.